dispositivo que es invasivo. ¿Por qué? Porque permite la introducción a través de las venas. Puede ser la vena subclavia, puede ser la vena yugular, puede ser la vena femoral, utilizando dispositivos que nos permiten ingresar a la circulación central, considerando que la circulación central está en función al corazón y las grandes venas por las cuales se pueden infundir líquidos con alta presión osmótica por un buen tiempo, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, para implantación de la vena yugular, hay un tiempo más o menos considerable de duración, es decir, esta vía nos va a durar aproximadamente 25 días, un promedio de 15. En cambio, para la vena subclavia es un poco menos, más o menos son 17 días, con una mediana de 12. Y la vena femoral es mucho menos, más o menos 11 días, con una mediana de 9. Cuando hablo de mediana, es que puede estar 11 días, pero hay que sumarle que en algunos casos podría superar ese margen, ¿no? Es un promedio de 9 días, 12 días y 15 días, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ver que estos son accesos venosos profundos, ¿no? Para ello se realiza una punción en una vena de gran calibre, ¿no? Que no se puede visualizar ni palpar, pero sí se puede localizar con la ayuda de reparos anatómicos. Reparos óseos, reparos musculares o vasculares, que se mantienen constantes de un individuo a otro. En esta imagen, por ejemplo, vemos en la parte superior el acceso a la vena yugular. En esta otra imagen, la 5 y la 4, vemos el acceso a través de la vena subclavia, ¿no? Ambas venas conjuncionan en la brachiocefalia, ¿cierto? ¿No? Entonces, desde el acceso a nivel del cuello, tenemos entonces dos vías, ¿no? La yugular y la subclavia. Cuando la extremidad del catéter se sitúa en una vena endotorácica, ¿y cuál es el objetivo? Es llegar a la vena cava superior, ¿ya? Entonces, una vez que se unen las dos venas, vamos a tener la vena cava superior que va a desembocar a la aurícula derecha. Aquí una corrección, dije brachiocefálica. La arteria es la brachiocefálica. La unión de la yugular con la vena subclavia van a originar la vena cava superior, ¿ya? También pierde Perú, me he desconcentrado. Muy bien. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar? El material que se va a utilizar consta de material plástico y de material metálico, ¿ya? En el material plástico vamos a encontrar primero un alambre, ¿ya? Que viene a ser la guía que está justamente enrollada acá, ¿ya? Que tiene una colita, una cola doblada, digamos así, un colita de chancho, ¿no? Luego tenemos como material metálico las jeringas y las agujas, acá vemos por ejemplo la catéter, ¿no? Ese alambre que les estaba mencionando se llama la guía metálica. Tenemos la hoja de bisturí que está acá con el número 4, ¿ya? Que es para ampliar la incisión para que se pueda introducir el catéter.
y de preferencia se utiliza una hoja de bisturí número 11. La característica de esta hoja de bisturí es que es triangular y puntiaguda. En cuanto al material plástico, tenemos que todo esto es de poliuretano y teflón, también silicona, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Y cuáles son las características del catéter ideal? El catéter es el dispositivo que va a permanecer los días que hemos mencionado dentro de las venas, ¿no? Entonces, primero que debe ser biocompatible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una aceptación del cuerpo y no hay una reacción contraria, ¿no?, a este elemento, porque es un invasivo. No debe generar coágulos, y si estos coágulos viajan a través de los vasos se convierten en trombos. Por lo tanto, no debe ser trombogénico. Por otra parte, deben ser blandos y flexibles, porque de lo contrario va a generar dolor, malestar, y el paciente podría pedir que se lo retire, ¿no? Pero a su vez también debe ser sólido, ¿no? Y el cociente, es decir, la división entre el diámetro interior y el diámetro exterior, debe de estar en función al vaso donde se va a introducir. Por otra parte, para poder ver si se ha colocado adecuadamente dentro del vaso, debe ser radiopaco, de tal manera que cuando se le tome una placa de rayos X, ¿no?, nos muestre de que este catéter se encuentra dentro del vaso donde se ha colocado y que no haya perforado o haya tenido otro tipo de complicaciones. Y debe poseer condiciones tipo Luer Block, ¿ya? Estas condiciones de Luer Block van a ir hacia las soluciones, ¿no? Entonces, tienen en su extremo un dispositivo duro que va a perforar, por ejemplo, si se trata de una solución polielectrolítica u otro preparado, entonces tiene la capacidad de ingresar al frasco y debe tener cierto nivel de dureza, ¿no? Tiene unas vallas de protección. Estos clavos son para poder cerrar o abrir el paso de las soluciones, ¿ya? Y el catéter, como ustedes pueden ver, debe tener un manguito de Dacron, ¿no? Y con estas características. ¿Cuál es el diámetro de estos catéteres? Van entre 1.5 a 2 milímetros de grosor. La longitud va entre 10 a 15 centímetros, tanto para la yugular como para la subclavia, y cuando es por vía femoral, 40 a 50 centímetros. No se lo olviden, pregunta examen, ¿ya? Entonces, tenemos las medidas de 10 a 15 arriba, 40 a 50 centímetros para abajo. Ahora, ¿existen diferentes tipos de catéteres? Sí, existen diferentes tipos de catéteres, ¿no? Este que les estaba mostrando acá es un catéter llamado Swan-Ganz, ¿ya? Pero debemos de mencionar de que existen catéteres venosos centrales estándar o de emergencia cutánea, el catéter de Higman-Broich o catéter de manguito, catéter de multilumen con 2 o 3 luces, catéter de sitio de inyección implantable o catéter de cámara, y los passport, ¿no? Estos catéteres, por ejemplo, de implantación se introducen debajo de la piel, ¿no? Y en esta situación, cada vez que se va a pasar un medicamento, por ejemplo, principalmente en pacientes con patología neoplásica,
El dispositivo es una aguja pequeña, ¿no? Donde se introduce la piel y se pasan los medicamentos. Bien, entonces son los diferentes tipos de catéteres. Y ahora vamos a ver para la técnica de introducción y les vamos a presentar un video también para una mejor explicación y una mejor comprensión. Pero vemos que tenemos una aguja interna, una cánula de plástico de gran calibre. ¿Y cuál es la técnica que se utiliza en todos estos casos? Es la técnica de Seldinger. Ya deben haber escuchado ustedes la técnica de Seldinger, ¿no? Es una técnica universal cuyo método lo vamos a describir paso a paso, ¿ya? Primero, se inicia la punción, ¿no? Buscando el vaso donde vamos a introducir el catéter. La aguja está montada sobre una jeringa vacía, ¿no? Y vamos haciendo presión negativa, ¿ya? Ingresamos al vaso, el vaso está de color rojo por si acaso, la piel es de color medio anaranjado. Entonces, con presión negativa vamos introduciendo la aguja al sitio anatómico que ya tenemos determinado, ¿no? Y vamos aspirando hasta que vemos la entrada de sangre dentro de la jeringa, ¿ya? Entonces, retiramos la aguja lentamente, ¿ya? Luego vamos a separar la jeringa de la aguja, es decir, se introdujo, esta es la jeringa, se introdujo la sangre dentro de la jeringa, la jeringa tiene una parte que se llama jeringa y la otra es su aguja, ¿no es cierto? Entonces se separa la jeringa de la aguja. Luego, por el orificio que queda acá, se introduce la guía metálica, ¿ya? Se va introduciendo la guía metálica y fíjense que acá ya está saliendo la guía metálica que se está introduciendo al vaso, ¿ya? Luego se retira la aguja, ¿no? Y queda fijada la guía metálica. Y se retira por completo la aguja. Luego se introduce un dilatador. Este es un dilatador de material plástico, ¿no? Para que ingrese este dilatador se amplía el corte, considerando que la aguja es más delgada. El dilatador obviamente tiene un diámetro mayor, por ese motivo se hace una ampliación con la hoja de bisturí número 11, ¿ya? Luego que se ha introducido el dilatador, se saca el dilatador y se introduce el catéter. Pues en esta imagen ya estamos introduciendo el catéter, ¿ya? Finalmente el catéter va a ser fijado a la piel, ¿ya? Así es. Hay que tener mucho cuidado con este procedimiento porque hace más o menos 6 meses, 7 meses atrás, algunas personas que cometieron un error, ¿no? Estuvieron haciendo este procedimiento y de pronto la guía metálica se introdujo, ¿no? Se introdujo en la yugular, pasó a la vena cava superior, atravesó el corazón, pasó a la vena cava inferior y finalmente quedó atrapado a nivel más o menos de la vena femoral. Y no había quien lo retire, ¿no? Luego vinieron ya las demandas del paciente y todo el mundo empezó a negarse, yo no fui, no era en sala, era en UCI, no era en UCI, todo el problema, ¿no? Así es, hay que tener mucho cuidado en este procedimiento, pero este método Seldinger es un método universal para colocar estos catéteres. Tenemos también material de perfusión, ¿no? Una vez colocado el catéter, obviamente hay bolsas que son flexibles, por ejemplo, en este caso es una bolsa para transfusión sanguínea, fíjense, de tipo A positivo, tubos con llaves de 3 vías, ¿no? 1, 2, 3,
Esto tiene sobre 2 vías, uno, dos. Toda esta parte blanca es la que va a introducirse en si es la vena yugular o la vena subclavia, ¿no? Entonces, los tipos de acceso venosos profundos, ya hemos dicho, puede ser yugular, la subclavia, axilar, femoral. Entendiéndose que estas funciones se efectúan a ciegas, entre comillas, por lo tanto deben realizarse con asepsia quirúrgica, ¿no? Una protección debida con campos fenestrados, el uso de guantes, el uso de mandilón, barbijo, gorro, considerando que es un método invasivo. Pero previo a la punción, tenemos que hacer siempre un análisis preliminar del paciente, ¿no? A ver, ¿cómo está su estado de conciencia? ¿Ah? ¿Cuál es el estado de gravedad de este paciente? ¿Mm? ¿Qué problemas tiene? ¿Tiene problemas cardíacos? ¿Tiene problemas renales? ¿Qué enfermedad tiene? ¿No? Por otra parte, siempre hay que verificar la fecha y caducidad del embalaje. De todo ese equipo que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Que contiene jeringas, otros de bisturí, la guía metálica, el catéter, las cánulas de dilatación, etcétera, etcétera. Todo eso viene en un embalaje y siempre tenemos que ver que no esté vencido, que no haya sido aperturado, porque así no, ya estaría contaminado. Si así fuera el caso, no debemos utilizarlo. Siempre tenemos que mantener la asepsia quirúrgica, la limpieza y desinfección de la zona, es decir, la antisepsia, delimitar el campo estéril, uso de campos fenestrados, la anestesia local, que es la silocaína al 2% sin epimetrina, la posición del paciente, ¿no? Por ejemplo, si se va a colocar en la vena cava superior, una posición de Trendelenburg es el más adecuado, ¿no? En cambio, si vamos a tratar el territorio de la vena cava inferior, un anti-Trendelenburg, ¿no? Bien, entonces previo a la punción. Entonces, a continuación vamos a presentar este video. Atentos, todos escuchen bien, vamos a ir escuchando juntos.
Doctor, disculpe, doctor. El video se ve entrecortado, doctor. Ups, ahora ya les enviaré el archivo. Para que lo puedan tener, ¿ya? Sí, doctor. Eh, siempre tiene que tener una base de archivo para poder verlo bien. Yo acá en mi pantalla lo estoy viendo bien, ¿ya? Los voy a enviar para que lo puedas distribuir entre todos los compañeros y lo puedan revisar, pues, ¿ya? Ya, doctor. Pero se ha entendido, o sea, el método de Schrödinger es básico, ¿no? O sea, entender el principio, cómo se utiliza, cómo... Ahí, por ejemplo, la parte más, muchas veces uno no entiende para qué es el dilatador. El dilatador no es para dilatar los vasos, sino es para dilatar la piel, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque el catéter tiene, ya saben, un diámetro de 1.5 a 2, ¿no? Entonces, tenemos que agrandar la piel para que pueda ingresar fácilmente, ¿no? Porque el vaso ya se sabe que tiene ese diámetro y va a descubrir fácilmente el catéter, ¿no? Así es. Bien, continuamos entonces. Bien, ahora sí, pues regresaremos nuevamente a nuestras épocas de anatomía, ¿no? Para muchos debe ser una pesadilla tener que volver nuevamente a la anatomía. Pero tan hermosa que es la anatomía, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde nace, por ejemplo, la vena subclavia? Todos levantamos nuestro brazo 90 grados, ¿no? Colocamos nuestra mano contraria a la vena, en este caso, digamos, la mano izquierda sobre la axila derecha, ¿no? Y justamente la vena subclavia nace de la vena axilar, ¿ya? Y termina detrás de la articulación esternoclavicular. A ver si todos nos podemos agarrar el manubrio. Este es el esternón, ¿no? Por otra parte tenemos la clavícula. Y justo en la unión de estos dos elementos, ¿no? ¿Ah? Ahí va a terminar la vena subclavia, ¿ya? Entonces, discurre transversalmente de fuera a adentro, ¿ya? De fuera a adentro, y pasa por encima de la primera costilla. Fíjense que tenemos la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Entonces pasa por encima de la primera costilla, ¿ya? Por delante de la cúpula pleural, obviamente esta es la cúpula pleural, ¿no? Y queda siempre por debajo y por delante de la arteria subclavia. Acá tenemos la arteria subclavia, ¿no? Acá tenemos el músculo escaleno anterior, que es la que divide la arteria de la vena, ¿ya? Entonces, es importante saber la anatomía por dónde discurre esta vena, ¿no? Porque precisamente el acceso a la subclavia se va a realizar a este nivel. Entonces, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, ¿ya? Con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo,
es decir, no con los brazos abiertos, sino los brazos junto al cuerpo, ¿ya? Ligero Trendelenburg, es decir, levantamos la parte de las piernas un poquito para arriba. ¿Para qué? Para que haya un retorno venoso y podamos positivizar la presión en el sistema de la vena cava superior. Por otra parte, el paciente tiene que girar la cabeza al lado contrario. Entonces, estas dos líneas nos están marcando la clavícula, ¿ya? Y esta línea roja nos está indicando que esa es la dirección de la vena subclavia, ¿ya? Y este puntito que ven acá, ese es el punto de acceso a nuestra vena subclavia. Bien, en técnicas vamos a encontrar varias técnicas, ¿ya? Hay las vías subclaviculares, es decir, por debajo de la clavícula, pero también existen las vías supraclaviculares, ¿ya? Entre las vías subclaviculares tenemos la vía interna o de Aubanik, ¿no? Datado en 1952. Y dentro de esta subclavicular existen dos variantes, ¿no? La variante, la vía externa o de Testa y la vía mediana o la de Wilson. Externa, ¿por qué? Porque se avanza un poquito casi al tercio externo de la clavícula y la mediana es en el tercio medio mismo debajo de la clavícula, ¿ya? También existe la vía de Carle y las vías supraclaviculares tenemos la vía de Joffa, la vía de Killichan o de Hapenil, ¿ya? Que son por la parte supraclavicular, o sea, por encima, ¿ya? Bueno, entre las técnicas, en realidad, pues, va a depender mucho de, digamos, con cuál de estas técnicas uno se acostumbra mejor, ¿no? Acá vamos a también a presentarles otro video de acceso a la vena subclavia. Para ello, primero decir las técnicas de antisepsia. A ver. Lavado de manos. Ejecutamos la lavada de manos. El uso de clorhexidina al 4%, ¿no? Bueno, esto no va a ser un lavado tipo quirúrgico, obviamente, ¿no? Bien. Aquí va preparando su material, ¿ya? Se denomina purgar el catéter, ¿ya? ¿A qué se denomina purgar? Se denomina purgar cuando con la jeringa introduce solución fisiológica dentro del catéter, obviamente para que no ingrese aire, ¿ya? ¿Qué está utilizando? Está utilizando yodo, polivinil pirrolidona en solución. Ha cubierto adecuadamente con un campo fenestrado y solamente queda descubierto, ¿no?, la clavícula. Listo. Vieron que está introduciendo silocaína todavía. Entonces, llegó y fácilmente se llenó la jeringa con sangre proveniente de la vena, ¿no? Retrocedió un poco, ¿no?, para poder anestesiar toda la zona y ahora sí recién está ingresando con la aguja con la cual va a trabajar, ¿no? La anterior era la anestesia local, ya. Ahí, compañero, contra la vena subclavia. Este es un acceso infraclavicular. Está introduciendo la guía metálica. Ahora retira la jeringa y fíjense que está presionando la zona para evitar que salga sangre, ¿no? Y esta es una ampliación con la hoja de bisturí número 11. Ahora va a ingresar con el dilatador.
¿ya? Entonces dilata la piel, ¿ya? Suficiente, y ahora sí va a introducir el catéter. Todos estos dispositivos tienen un orificio central, ¿no? Entonces, introdujo ya el catéter y tiene que tener cuidado de ya tener al otro extremo la guía metálica. Retira la guía metálica. Falta de retirar ya. Completó el retirar la guía metálica, hace presión, comprueba, ¿no? Sí, está en la vena. Y ahora se procede a fijar, ¿no? A veces resulta doloroso, a pesar de que le he puesto anestesia, pero muchas veces el paciente se encuentra en muy mal estado general, ¿no? ¿Este se ve mejor o no? ¿Aló? Doctor, se ve un poco... Ya, pero se ve mejor que el anterior. Sí. Gracias, doctor. Ya, bien, entonces ahora vamos a ver el acceso a la vena yugular interna. ¿Dónde nace la vena yugular interna? Sale del cerebro por el agujero rasgado posterior, ¿no? Y desciende por la cara anteroexterna de la carótida, ¿no? De la arteria carótida. Y termina en el estrecho superior del tórax por detrás de la articulación externo-clavicular. Y pasa por el triángulo de Sedillot. ¿Se acuerdan los triángulos en el cuello? ¿Se acuerdan o no? Triángulo anterior, triángulo posterior, ¿se acuerdan? De nuestro esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Nace, digamos, en la apófisis mastoides, ¿no? Y se divide en dos haces musculares, ¿no es cierto? Un haz que va al manubrio, llamado haz external, y un haz que va directo hacia la clavícula, llamado el haz clavicular, ¿ya? Entre esos dos haces, ¿ya? Forman un pequeño triángulo, ¿ya? Junto con la clavícula base inferior, el haz clavicular del músculo esternocleidomastoideo forma la separación externa. El borde interno está formado por el haz external del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, en esta porción se va a formar un pequeño triángulo. Ese triángulo es el triángulo de Sedillot, ¿no? Precisamente al hacer la punción en ese espacio es que vamos a encontrar el acceso a la vena yugular interna, ¿ya? Acá lo vemos mucho mejor, ¿no? Para poder describir esta imagen, ¿no? El paciente está en el decúbito dorsal, este es el cuello, la cabeza estaría por acá, la cara está mirando hacia el lado derecho, ¿ya? De tal manera que vamos a encontrar visible la vena yugular externa, pero no es en esta vena donde se va a colocar la vía, no tiene que ser en la vena yugular interna que está por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, se puede acceder por una vía anterior a la vena yugular interna o se puede acceder por una vía posterior en relación a este músculo, ¿ya? Pero también podemos tener un acceso por la vía media a través de este triángulo llamado de Sedillot, ¿no? Entonces, eso sería un acceso a la vena yugular interna por vía media. Y acá, obviamente, tenemos la clavícula y el acceso a la vena sería por vía supraclavicular o por vía infraclavicular. ¿Ya? Listo. Bien, acá hay varias imágenes. Acá estamos viendo el acceso por las diferentes vías. Vamos a ver primero. Hemos manifestado de que la posición debe ser en posición de cúbito dorsal con los brazos extendidos, ligero Trendelenburg.
facilitar la ingurgitación y también para prevenir la embolia gaseosa, ¿no? Acá también se describen las vías posteriores, las vías anteriores, ¿no? La vía posterior son por la vía de Harrigan, la vía anterior, la vía de Moster, y la vía axial o mediana, la vía de Day, ¿ya? Entonces, esta, la que está acá, por la mediana, o sea, ese triángulo de Serilov, sería la vía de Day, ¿no? En cambio acá está por el espacio anterior, ¿no? O sea, sería por la vía de Mostert, ¿ya? En esta imagen. Y la posterior, pues acá utilizan por detrás del músculo esternocleidomastoideo en sus fascículos claviculares, sería la vía de Herdlinger, ¿ya? Entonces acá tenemos las imágenes de las tres vías, ¿ya? Posterior, medio y anterior. Nuevamente los diferentes nombres, ¿no? Pues lo vamos a tener que leer, pues, ¿no? Vías posteriores, la vía de Herdlinger, vía de Conso, vía de Brickman, vías axiales o medianas, vía de Heinrich, vía de Daly, variantes de Meyer, las vías anteriores, vía de Mostetter, vía de Boland. Bien, cada uno está en función a determinados, digamos, reparos anatómicos, ¿no? Y vamos a ver acá un acceso a la vena yugular interna. ¿Ya todos atentos? El paciente está con la cara hacia el lado derecho, ¿no? Debe ser un acceso medio, dice, ¿no? El doctor se llama John Leon, es fisiólogo, y tiene todo su material quirúrgico ya dispuesto, la antisepsia y la asepsia. Posiblemente en este caso están utilizando clorhexidina. También se puede utilizar alcohol yodado o yodo polivinil pirrolidona. Si se dan cuenta, este paciente está casi inconsciente, ¿no? Campo fenestrado. Entonces deja visible solamente el triángulo de Sereyov. ¿Ya? Sus reparos anatómicos. Y son las haces clavicular y esternal del músculo esternocleido, mastoideo. Lo infiltra lidocaína al 2%. En el vértice de este triángulo, aspira, introduce la lidocaína al 2% sin epinefrina. Una buena anestesia siempre es necesaria para evitar que el paciente sienta dolor y también permita realizar los procedimientos y no se esté moviendo cada rato o quejándose, ¿no? Está funcionando con un aguja número 20 para localizar la vena yugular interna. Aspira la aguja, ¿no? Ahí encontró ya la vena. Entonces retira la jeringa y solo se queda la aguja.
Introducen la guía metálica. Hacen una ampliación de la piel, del orificio de la piel. El dilatador. Y ahora sí el catéter. CVC significa catéter venoso central. Fíjense, en este procedimiento están retrocediendo la guía metálica, ¿no? Pues tiene que salir a través del catéter para poder retirarlo. Entonces, si uno no tiene la práctica, puede ocurrir la desgracia de que la guía metálica se introduzca, ¿no? Verifica si están salida de sangre por los dos lúmenes, en este caso es un catéter de dos lúmenes. ¿Qué falta? Falta fijar, ¿no? La piel. Se utiliza una sutura para fijar
el catéter en la piel. Para ello tiene dos orificios donde se utilizan los puntos, ¿no? Las suturas. Listo. Bien. Ahora sí vamos a ver el acceso a la vena femoral, ¿ya? Para ello nos tenemos que ubicar en el triángulo de Scarpa, ¿no? El triángulo de Scarpa. Cuyos límites son el ligamento inguinal, ¿no? Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la apófisis que existe en el pubis. Por otra parte, el músculo sartorio cruza transversalmente, ¿no? El muslo. Y luego tenemos un músculo que se llama el aductor largo, ¿no es cierto? Entonces, la vena discurre bajo la aponeurosis en contacto con la arteria, por dentro. A veces ligeramente un poquito por detrás de la misma. Es decir, cuando nos vamos a esa zona de escarpa, el triángulo de escarpa, y presionamos, entonces lo primero que vamos a sentir siempre es la arteria, ¿no? Y vamos avanzando en dirección interna y ahí vamos a sentir la vena femoral, ¿ya? Bien, el paciente está en decúbito dorsal, ¿no? De la extremidad elegida en abducción y ligera rotación externa, es decir, un poquito rotada para afuera, ¿ya? Abducción significa separar las piernas del medio hacia un costado, ¿no? Según la técnica de Duffy de 1949, se palpa la arteria y se hinca o se pincha a 10 o 15 milímetros por dentro y a unos 20 milímetros por debajo del arco crural. Fíjense que acá está el arco crural, ¿no? De acá a acá, 2 centímetros. Y de acá hacia adentro, 1,5 centímetros, ¿ya? En ángulo de 30 grados con la piel, siguiendo el eje de la extremidad, y justo en este punto que está enseñado por la flecha roja, es donde se va a acceder a la vena femoral. Bien. Una vez que se ha introducido, siempre tiene que haber un control, ¿no? Entonces, para ello, una radiografía, ¿ya? Una radiografía. Cuando sabemos de que de repente no estamos dentro del vaso, cuando hay un flujo o franco y rápido de suero, pues asumimos que sí estamos dentro del vaso. Si no pasa el flujo, es decir, si abrimos todo a chorro debe pasar, no pasa, entonces quiere decir que no estamos en el vaso. Debe haber reflujo de sangre con el descenso del suero por debajo del plano, es decir, si está conectado a un frasco, bajamos por debajo del nivel del paciente, entonces debe haber inmediatamente retorno venoso, ¿no? Debe salir sangre. Y lo levantamos, la solución debe hacer que la sangre penetre nuevamente el vaso, ¿no? Por otra parte, las fluctuaciones cardíacas y respiratorias son estudios de presión venosa central. Pero la confirmación es siempre el control radiológico y el catéter no debe proyectarse por debajo de la D5, ¿ya? Vamos a ver acá otro videito para el video de acceso a la vena femoral. Con solución fisiológica.
Bien. Como ustedes pueden ver, de que el punto de entrada del catéter en la piel se cubre con apósito, luego hay que vigilar el catéter, el sistema de perfusión y también el propio enfermo, obviamente, ¿no? Manipulación de asepsia, verificar siempre la permeabilidad de los lúmenes. A su vez, han visto que siempre se enjuaga, ¿no? Con suero para la administración de fármacos y se examina periódicamente el punto de entrada para detectar posibles complicaciones infecciosas, mecánicas o de cualquier otra índole, ¿no? Para la extracción se realizan las mismas medidas de asepsia, se hace limpieza, desinfección de la zona, obviamente se cortan los hilos, ¿no? Y se retira el catéter después de haber cerrado el flujo, ¿no? Ahora, si se sospecha que pudiera haber una infección, punto de partida del catéter, se hace un corte de esta puntita y se envía a cultivo para ver qué germen pudo haber colonizado este catéter y puede que esté generando un problema en el paciente, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Siempre los fallos están en relación al aprendizaje. Solamente que en algún momento uno de ustedes, cuando tenga la oportunidad de hacer estos procedimientos, principalmente pues en el residentado médico, ¿no? Cuando uno se forma como un emergencista, a diario tiene que hacer estos procedimientos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, en el INEM, por ejemplo, he visto que los médicos colocan por lo menos 8 hasta 10 catéteres por, es decir, para administrar medicamentos de quimioterapia, ¿no? Y los pacientes, pues, en un día se colocan 10 catéteres, ¿ah? Pues obviamente a mayor práctica, obviamente uno se va volviendo más especialista, ¿no? Pero puede haber lesión venosa o arterial, claro, eso no se puede equivocar y se puede introducir la arteria, ¿no? Y la forma de diferenciar es por la coloración de la sangre, ¿no? Han visto que la sangre en este caso siempre es rojo oscura, vinosa. Y en las punciones, tanto a nivel infraclavicular o supraclavicular o en el cuello, puede haber una introducción de la aguja o del catéter a nivel de la pleura parietal, ¿no? Y por ahí que ingresa aire, generando un neumotórax. ¿Puede haber lesión de los conductos linfáticos? Claro que sí. Puede haber lesiones nerviosas. ¿Ah? Fíjense en ese triángulo, ¿se acuerdan qué triángulo era? Ya se olvidaron. En ese triángulo, ya aparte de la vena yugular, también vamos a encontrar el nervio frénico. ¿Ah? El nervio frénico, que inerva qué cosa? El diafragma, ¿no? Pues hay que tener cuidado. ¿Se puede hacer falsas rutas? Sí. Puede haber perforaciones venosas, puede haber perforación cardíaca, embolia del catéter, embolia gaseosa, y acá faltaría pues, la pérdida ¿no? de la guía metálica, una complicación, ¿no? Que es real, ¿verdad? Por si acaso. También hay complicaciones trombóticas, ¿no? Se puede producir una tromboflebitis periférica, una trombosis profunda alrededor del catéter y las infecciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que se pone en comunicación al mundo exterior con su abundante flora microbiana y la sangre del paciente, privándole de una de las principales defensas que es la piel, pues, ¿no? La piel intacta, ¿ya? Bien, entonces, también los mecanismos son por vía periluminal, o sea, por el catéter, vía endoluminal, por las soluciones, la sangre, los medicamentos que se le pueden introducir al paciente, trasplante bacteriano durante la bacteriemia, soluciones contaminadas, etcétera, etcétera, ¿no? Las indicaciones derivan de las limitaciones de los accesos periféricos, ¿no? Porque no permiten la intervención prevista, es decir, la medición de la presión venosa central, o porque no puede usarse de forma prolongada, en estos casos, por ejemplo, para la quimioterapia. Son pacientes que reciben tratamientos médicos por largos meses, ¿no? También a través de esto se realiza la nutrición parenteral total, ¿no? Por ello se utiliza, por ejemplo, dextrosa al 10%, se utiliza lipofundin, ¿no? Utilizan proteínas, etcétera, etcétera.
El cateterismo central prolongado también obliga a utilizar de entrada el sistema venoso profundo, preferentemente al territorio de la vena cava superior, ¿ya? También para la perfusión de drogas vasoactivas o irritantes que no se pueden colocar por vía periférica. Cuando hablamos de vía periférica estamos hablando por accesos venosos a nivel, por ejemplo, de los antebrazos, ¿no? Cuando hay marcapasos endocavitarios para depuración renal, etcétera, etcétera. Y las indicaciones 2, en casos particulares, por la subclavia es más cómodo para el paciente, no menos molestoso. La yugular interna es de elección, como primera intención, por el menor riesgo de neumotórax, ¿no? Y la posibilidad de taponar las lesiones vasculares más frecuentes. La femoral en situaciones excepcionales, cuando estén contraindicadas las demás posibilidades, o por mayor riesgo de trombosis y sepsis, ¿no? Las contraindicaciones se dividen en absolutas, cuando hay ausencia de indicación real. No en todos los pacientes vamos a colocar el vía central, ¿no? Siempre de preferencia, de inicio, siempre la vía periférica, ¿no? También si hay un estado séptico en la zona de punción, si un paciente está con quemaduras, con heridas infectadas a nivel del cuello, no va a estar colocando catéteres, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, la inexperiencia del operador, las alteraciones de la hemostasia, un cuadro septicémico, etc. En el caso de casos particulares, la subclavia, evitar cuando sea posible en sujetos que estén agitados, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté muy agitado, con trastorno de la conciencia, no entiende órdenes, entonces obviamente pues no va a cooperar, ¿no? O un paciente con una insuficiencia respiratoria grave, ¿ah? En pacientes con riesgo pleural elevado, ¿no? Que estén con caquexia, enfisematosos. Y en cuanto a la yugular interna, puede ser difícil de realizar en pacientes obesos, con cuellos cortos, ¿no? Y hay mayor índice de fracaso incluso para la subclavia, ¿ya? Entonces, esto es un tema muy apasionante que requiere bastante entrenamiento, pero primero siempre tenemos que volver a nuestra anatomía, ¿no? Y aprovechar que nuestro cuello siempre está expuesto para poder examinarnos, ¿no? O entre dos compañeros nos podemos examinar lo esternocleidomastoideo, vía anterior, vía posterior, vía mediana. ¿Dónde está tu clavícula? Ya, supraclavicular, infraclavicular. Técnicas, todas las técnicas que les he mencionado, ¿ya? Listo, muchachos, hemos cumplido con el encargo de vuestro representante. Y cualquier tema que ustedes deseen,